Bienvenidos a Lo Simple No Vale, Merichel, Jorge, Nacho, Tania, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas Muy tardes. bien, gracias, Alberto. Buenas Bueno, tardes. muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de India y Pakistán, de todo lo que está sucediendo actualmente. Merichel, empiezo por ti. ¿Cuáles dirías que serían o los titulares o cómo resumirías un poco la situación actual que se está viviendo? Sí, yo creo que, bueno, a mí ya sabéis que a mí, en primer lugar, gracias por invitarme otra vez, Alberto. Ya sabéis que a mí este tema, todo lo que sea Asia, me fascina y hago siempre dos lecturas. La lectura del conflicto en sí que está pasando, ¿no? El in situ ahora, la lectura regional. Entonces, yo sí que, si fuera un titular, sí que sacaría como un recalibramiento, puede ser, de lo que sería la región del sur de Asia, algo que en los últimos vídeos que yo estuve sí que empezamos a hablar cuando vimos los movimientos en Bangladesh, pero esto ya sería como la lectura después de análisis, ¿no? Pero sí que un resumen de lo que está pasando, pues al final es el conflicto India-Pakistán. Si nos remontamos y hacemos un pequeño resumen para entender y situarnos, empieza en el 47, cuando se dibujan las fronteras. Después también, ¿no? Pues hay la independencia de Bangladesh de Pakistán, la India se anexa a diferentes territorios y va avanzando y hay diferentes conflictos. Los más recientes, aparte de este que podríamos recordar, es el de 2019, que también se ha visto mencionado y podríamos hablar más después por ciertos políticos y la- los militares pakistaníes sacando pecho hace, bueno, ahora unas horas, porque todo pasa muy deprisa, pero para ponerlo en situación, en, en este conflicto donde se disputan las fronteras, pero en particular Cachemira, al final, ¿no? El Kashmir, el 22 de abril de 2025, hará menos de un mes, hará unos pocos días, hay un ataque terrorista en Pahalgam. Esto es la India, la parte de India, y deja 26 civiles muertos, la mayoría de estos turistas. Aunque este ataque se ha producido, según dicen las fuentes, ¿no? Por grupos terroristas, la India lanza otro ataque, que es la Operación Sindoor, en territorio pakistaní, que se ha hecho atacando directamente a los grupos terroristas, o como dicen, las granjas terroristas o las zonas donde se albergan terroristas, pero también soldados pakistaníes. Al final, yo creo que se tiene que hacer un inciso aquí importante, que con esta operación Sindoor, la India cambia un poco su estrategia de lo que iba haciendo anteriormente y deja de diferenciar lo que son grupos terroristas, ¿no? De ataques pakistaníes, no tan así blanco y negro, pero sí que dice, si viene de allí, voy a atacar allí porque los están albergando en dicho territorio. Y hay un momento, con el paso de los años, que al final ha dado este cambio y más en la posición que se encuentra ahora la India, que eh, se ha fortalecido, ¿no? Ha crecido en la última década y también respecto a Pakistán. Entonces, esto es lo que pasa el 6-7 de mayo, digamos, entre esos días, porque son esas horas. ¿Qué pasa el 7 de mayo, no? Justo unos días después, un día después, Pakistán hace responde una retaguardia en donde Pakistán contesta con la operación Bunian Marsus, más o menos así pronunciándolo al español un poco, atacando a bases indias, ¿no? Diciendo ellos han atacado primero. Al final aquí cada uno está intentando controlar el relato de unos atacan primero, otros no. Y el 10 de mayo, ayer, hay un alto al fuego. Un alto al fuego poco real porque pocas horas después ambas partes se acusaron de haber roto este alto al fuego y en primer lugar sí que fue primero Pakistán, la India quien acusó a Pakistán y dijo que ya traería pruebas, después lo mismo hizo el otro y está en esa situación. Sí que hemos visto por ahí, ¿no? Por ahí en el medio, donde Donald Trump se ha intentado poner esta medalla. Fuentes indias y pakistaníes dicen que no, que han sido entre ellos que han puesto este alto al fuego. Esto es así un poco un resumen general para ubicarnos dónde estamos, ¿no? El conflicto ha avanzado, hay un alto al fuego.
pero sí que hemos visto al menos este cambio de operación a nivel indio, de decir, hacemos la operación Sindor, no fue de inmediato, del 22 de abril se fue al 6-7 de mayo, y es una operación muy calculada que quiere enviar unos mensajes muy directos a decir, aunque sean grupos terroristas y no sea oficialmente el ejército pakistaní, nosotros igualmente respondemos, aunque sea en suelo pakistaní, porque allí están esos terroristas, o ahí menos están resguardando. Creo que esto sí que puede ser muy importante. Otra parte que creo que debemos analizar a lo largo de esta sesión es cómo se recalibra el sur de Asia. Ahora mismo no es que se haya reequilibrado, ¿no? Estamos en estos constantes desde finales del 24 hasta ahora mismo. Hay movimientos constantes. Vimos como un aliado histórico de la India, que era Bangladesh, con Hasina, hace unos meses vimos cómo cayó porque Hasina ya no está en el poder y entró influencia china. También Pakistán, cuando hacía décadas que no tenían una buena relación con Bangladesh, entró y entrenó también a soldados bangladíes, perdonad. Eso no quiere decir que Bangladesh ahora sea parte de un eje China-Pakistán, Bangladesh, no, pero sí que cambia un poco la estructura, cambia las influencias en la región, una región que al final no son muchos países, es grandiosa, pero no son muchísimos países, y es importante tener en cuenta cómo van cambiando las estructuras y a quién se van a tener en cuenta. Algo que creo que tenemos que mencionar antes de entrar en detalle e ir desgranando es fuerzas extranjeras. ¿Cómo han participado indirectamente? Realmente no ha habido una participación, pero sí que podemos encontrar pues, el armamento, ¿no? Vemos cómo ha sido anecdótico ver cómo drones chinos se han enfrentado a drones franceses, ¿no? O como también ha habido drones franceses también estaban de un lado contra otros drones franceses. Ha habido algo que es muy importante y también estamos hablando de dos potencias con armas nucleares y al final se ha convertido en un conflicto o en un momento de arma de drones como algo, ¿no? Como un intercambio de drones constantes, que algo que es interesante analizar en cómo estamos viendo que están yendo los conflictos en la actualidad o los ataques, los enfrentamientos, para decirlo así. He hecho un resumen así con puntos, rápido, pero creo que con los que somos hoy será súper interesante poder desgranarlo y poder ir analizando punto por punto. Aquí os lo dejo. Tania, Bueno, yo realmente creo que lo que estalló fue un conflicto que está pendiente. Es un conflicto que está allí entre India y Pakistán. Es una guerra pendiente que al final tendrá que ocurrir, ¿no? Sin embargo, estas acciones se dan, como mencionabas, por un ataque terrorista y esta operación Sindor de respuesta, que es bastante interesante porque en realidad poco sabemos de ella, ¿no? La India no es que nos haya dado muchos detalles y digamos, en propaganda ha sido bastante escasa. Esto se ha hablado mucho en los Estados Unidos. La India no nos ha dado muchos detalles, no ha hecho propaganda o no ha aprovechado para hacerla, mientras que los pakistaníes sí. No hemos visto a Narendra Modi salir a hablar, a decir o a desmentir sobre todo esto, ¿no? A desmentir el derribo de, entre otros aviones, los Rafale franceses, ¿no? Tampoco el derribo de los drones israelíes. Es decir, no nos han dado detalles mayores sobre esto, sin embargo, los pakistaníes sí se han ocupado de hacer un enorme escenario donde ellos califican de victoria, ¿sí? Esas acciones que tuvieron lugar 2, 3 días, ¿no? Entonces, nos faltan detalles, por supuesto, pero yo insisto, esa es una guerra que va a estallar al final, tendrá que haberla, ¿sí? Estas fronteras no resueltas y este acompañamiento, porque aquí no se menciona mucho la inteligencia, no se menciona mucho, por ejemplo, las Taiba, que es uno de los grupos que está allí y a los que los hindúes califican de haber asesinado a los turistas en la Cachemira India, ¿no? El 22 de abril.
Aquí habría que un poco también mencionar ese estado que le facilita al terrorismo su estancia allí, y es Pakistán, ¿no? Porque Narendra Modi en muchas ocasiones ha dejado claro que el terrorismo lo va a combatir. Pakistán no. Pakistán es un país que alberga terroristas, están sus grupos autóctonos, pero también están los talibanes afganos, que no es de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, desde el 98, digamos, que están en esta simbiosis con Pakistán. Y recordemos que incluso estando Pervez Musharraf gobernando allí, ya, a pesar de ser él un militar de mano dura, sin embargo, eh, estaban allí también grupos terroristas albergados, ¿no? Entonces, hace 2 días el ex vicepresidente afgano, Amrullah Saleh, hacía un comentario extenso en su cuenta de X, recordando esa colaboración activa de Pakistán con los talibanes y cómo ha afectado a Afganistán. Entonces, esta es una cuestión que puede evidentemente salirse de simplemente el núcleo India-Pakistán y puede terminar, sí, afectando otras zonas u otros países, tal vez no completamente, pero sí, es más, Amrullah Saleh recordaba la colaboración de Pakistán para derribar el gobierno afgano en el 2021. Entonces, creo que estamos, repito, ante los primeros o las primeras fases, más bien, de una guerra que finalmente va a estallar. Jorge. Bueno, he tenido que ir tomando nota porque son tantas las cosas que me pierdo. Pero bueno, yo diría que si nos vamos al origen, estamos en lo de siempre. Este es otro lío generado por los ingleses, que cada vez que han conquistado un territorio y se han ido, han dejado un berenjenal peor que el que se encontraron. Y esto es así, es decir, se fueron, llegaron, la liaron. Es eh, Israel. Sí, nuestro famoso abogado Radcliffe hizo una frontera que él determinó, separó religiones y desde luego estamos ante un conflicto nuevamente con una gran raíz religiosa. Estamos ante el enfrentamiento del mundo islámico Sí, y esto se reproduce en muchas partes del mundo, ¿no? Militarmente, Pakistán y la India están muy desequilibrados, es decir, el poder de la India es mucho mayor que el de Pakistán, a pesar de que tienen armas nucleares los dos, ¿no? Sería interesante tocar este tema porque eh, muchas veces los conflictos son reflejo de la situación general del mundo. Algunos no se producirían si nosotros no viéramos que en otra latitud, en otra zona, se está produciendo un conflicto y entonces yo me envalentono y reclamo lo mío también. Lo importante de este conflicto es que volvemos a ver cómo Rusia ha destrozado la disuasión nuclear. Aquello que teníamos claro desde 1900, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y era que las armas nucleares habían nacido para no utilizarse, ya se habían utilizado en Hiroshima y Nagasaki, todos vimos lo que significaba el poderío de un arma, la capacidad de destrucción de un arma nuclear, y entonces generamos la disuasión nuclear, que es que realmente en la guerra nuclear perdemos todos. Y el primero que pulse el botón, desde luego, no es el que va a ganar, no va a ganar nadie. La capacidad de respuesta de los países sería destrozar nuestro mundo. Pero nuevamente entre India y Pakistán vuelven a amenazarse con el uso de armamento nuclear. Con lo cual vamos hacia un calentamiento global del planeta en el que surgen conflictos en varios lugares que representan el enfrentamiento entre dos bloques. El enfrentamiento entre China, Rusia y Estados Unidos y Occidente. Aunque esto ahora no está muy claro porque ha llegado el pelonchón este, el pelirrojo,
a cambiar el orden mundial. Entonces él iba a terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas, iba a terminar con el conflicto en Gaza y además iba a montar allí un resort para que fuéramos todos de vacaciones. Este tipo de locuras que han movilizado al mundo y de repente pues ha dicho que Groenlandia la necesitan. Eh, bueno, una serie de locuras que han puesto patas para arriba el orden mundial, ¿no? Esperemos que esto se calme como todo, pero si me permitís, uno ve el desfile del 9 de mayo en la Plaza Roja de este año y el del año pasado y no parece que vayamos por la senda de la paz. No, Parece que mostramos lo contrario y es representativo en ese desfile la posición central de Putin y Xi Jinping. Entonces, en este conflicto también es el reflejo del enfrentamiento de los dos bloques. Es decir, Pakistán pasó de ser aliado de Estados Unidos a ser aliado de China y no en vano ellos tienen con China el puerto de Gwadar que les da acceso al Índico y además un megaproyecto de inversión en ferrocarril, puertos y tal. Bueno, lo que está haciendo China para conquistar los lugares, ¿no? Y después es curioso que rápidamente en el relato se ha producido un relato de enfrentamiento entre tecnologías. Entonces, de repente no es importante que Pakistán derribe cazas indios, perdón, sino si es más importante o más eficaz el armamento chino que el armamento francés o el estadounidense, ¿no? Bueno, yo creo que vuelve a reflejar el enfrentamiento entre dos bloques en el que estamos y que lamentablemente yo hace muchísimo tiempo que lo afirmo, espero equivocarme, pero creo que no. Estamos en un clima prebélico, que tarde o temprano cualquier explosión de este tipo, India-Pakistán o cualquier explosión en otra zona va a provocar una chispa y un enfrentamiento más global, ¿no? Está claro que los dos actores principales, China y Estados Unidos, tensan la cuerda y yo hace muchísimo tiempo me preguntaron si yo creía que Estados Unidos iba a bajarse del primer puesto del podium y no iba a utilizar su fuerza militar. En aquel momento yo dije que no lo sabía, pero hoy creo que ya lo sé. En el momento en que Estados Unidos se vea sobrepasada tecnológicamente, científicamente, económicamente por China, probablemente nos abocará a una guerra mucho más global que estos conflictos parciales, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento peligroso de la historia del mundo. Nacho. muy, A ver, abonando la idea de que esto es una tregua, es el sexto round de un enfrentamiento que comenzó en el 47 y que tiene una única solución que no es posible. Cuando la India pide Cachemira y China apoya a Pakistán para que no la ceda, ya sabemos que no es un conflicto que tenga solución posible. Es decir, la única solución sería que India tome Cachemira, pero para eso debería también tomar la parte que controla China y además meterse con un socio que le está garantizando la salida al Índico por una vía alternativa a la India. Entonces no hay ninguna posibilidad, por lo menos, de resolución de conflictos. Pero además hay un factor que se nos está escapando o que por lo menos hemos mencionado, pero que voy a profundizar. Y es que, ustedes lo mencionaron, hay arsenales convencionales y nucleares en juego. Los arsenales son suficientes, los nucleares son suficientes como para provocar un invierno nuclear. Sabemos que, por lo menos teóricamente, con 200 ojivas nucleares explotando, en la superficie se provocaría un invierno nuclear. Así que
establezcamos que es, por un lado, un daño potencial a toda la humanidad, pero también algo que los dos países tratarían de evitar, porque una cosa es pelearse y otra cosa es, digo, pelearse solo en el ring, y otra diferente es volar todo el estadio, porque ahí ya no hay ganadores. Dicho esto, hay un tercer escenario, porque evidentemente con armas convencionales no van a prevalecer, porque siempre existe la opción de lo nuclear. Perdido por perdido, el que está arrinconado va a usar las armas nucleares en un enorme grado de posibilidad. Pero hay un tercer escenario que es anterior, que es verificable, y es que puede que el conflicto ahora se derive nuevamente a la razón originaria de este enfrentamiento, que es el uso de fuerzas irregulares, el uso de grupos eh, insurgentes, terroristas, separatistas o integristas. Y ahora me voy a explicar por qué. Pakistán tiene un arma que es el uso o el apoyo a los grupos terroristas separatistas, que son los que cometieron la masacre que originó este conflicto. Es decir, uno puede decir, ¿los apoya o no? No tenemos pruebas, pero sí sabemos que los tolera. Nada de lo que sucede en la Cachemira pakistaní es ignorado por su servicio secreto, que es uno de los más eficientes, ¿sí? Uno de los más aceitados. Recordemos el mismo que tiene bajo control por ahora el mismo conflicto con Afganistán, en donde bueno, los pastunes que están en Pakistán son los mismos pastunes que están en Afganistán, y por lo tanto el servicio de línea, el servicio secreto pakistaní, tiene el ISIS, ahí está, tiene una enorme gimnasia y una enorme experiencia manejando los grupos irregulares. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Hay varios signos que por ahí se nos pasaron por alto. Solo escribí un hilo, pero no tuve mucha repercusión, pero porque quizás no se le da la importancia que se le debe. Mientras estallaba el conflicto, Al Qaeda le declaró la guerra a la India. Es decir, que dijo que estaban habilitados para atacar a la India, no solamente en su territorio, sino cualquier interés o persona o funcionario de la India en el mundo. Lo mismo hizo el ISIS. Con lo cual nos empezamos a dar cuenta que hay un tercer escenario mucho, pero mucho más complicado, porque es el de la guerra permanente, de la guerra insurgente permanente. Y a su vez, esto tiene que ver con mm, dos cuestiones. La primera es que Pakistán es un país eminentemente musulmán, ¿sí? La población hindú que está en el sur es apenas un 1,4%, en la provincia de Sindh. Muy pequeña la población hindú, ¿sí? Pero puede haber represalias contra esa población hindú, porque se empieza a adivinar un conflicto interreligioso. Ya no hablo de un conflicto entre Pakistán e India, sino entre los musulmanes y los hindúes. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a la India, que tiene 200 millones de musulmanes en su territorio, pero que además está atravesando algo que el propio presidente Modi, o por primer ministro Modi, eh, está encabezando, que es el hindutva, que es este nacionalismo, este integrismo religioso hindú. Es la idea de que la India no es ya un gobierno o un estado multireligioso, sino que se privilegia a los hindúes. Con lo cual, en caso de hacerse más grave este enfrentamiento interreligioso entre musulmanes y la India, por esta insurgencia, terrorismo o lo que fuese, si le sumamos el hecho de hacer renacer las disputas entre hindúes y musulmanes dentro de la India, tenemos que considerar la suerte de 200 millones de musulmanes que viven en la India. Entonces, si eso se produce, ya no hablamos solamente de terrorismo, sino también de estas venganzas religiosas, que no es algo nuevo, que ya se están produciendo. Recuerdo la última ronda fue en el 2021, contra musulmanes, pero también contra cristianos en la India. También hubo contra cristianos en Pakistán, pero también contra musulmanes, contra hindúes. Alguien habló de Bangladesh. En Bangladesh también hubo un enfrentamiento entre hindúes y musulmanes. Entonces, lo que quiero decir es que esta dimensión religiosa es la que a mí me dice que el conflicto va a seguir. Es diferente el conflicto que la guerra. Una guerra es entre estados, ¿sí? El conflicto no tiene solución, primero por la cuestión territorial de Cachemira, que no se resuelve tan sencillamente porque India pide algo que no le van a dar.
pero también porque los integrismos religiosos en ambos lados se están exacerbando. Y es posible que tanto sea por las matanzas inducidas por este integrismo religioso como por la acción y la represalia consecuente de los grupos terroristas integristas, particularmente de los musulmanes, pero también de los grupos que habitan el hinduismo, nos dan un panorama que dice que se declaró una tregua, pero con eso no se logró la paz ni se resuelve el conflicto. Atentos porque estamos hablando de nada más ni nada menos que 1.650 millones de personas metidas todas en un conflicto, solamente contando India y Pakistán. Ni hablar si le sumamos a los integrismos llegados de otras regiones. Cierro con un dato. 2 días antes, esto lo reveló la televisión israelí, 2 días antes del ataque de Parham, no se lo pronunció bien, el que dio inicio a esta ronda de conflictos, una delegación de Hamas, la organización terrorista pro-iraní, llegó a la zona de Cachemira para hacer un encuentro Sí. en donde se celebraban conjuntamente no solamente la lucha de los cachemires contra los indios, sino también la lucha de los palestinos contra Israel. El delegado que llegó de Hamas es el representante de Hamas en Irán. Por lo tanto, Irán es parte y también se registran ingresos de mujahidines llegados desde Afganistán a la zona de Cachemira desde hace años. Con esto que quiero decir, tenemos entonces ya varios países más. Además de India y Pakistán, tenemos Bangladesh, tenemos a Irán, tenemos a Afganistán. Y si vamos a los apoyos de cada país, también tenemos a Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, a los países árabes que alimentan al salafismo, son estos grupos integristas, y más de la mitad de la población del mundo está implicada en este conflicto. Así que difícil que se resuelva en el corto plazo, tenemos que seguir prestando la atención. Bueno, yo voy a intervenir cortamente y decir, bueno, que en principio no podemos esperar que se resuelvan porque los conflictos no se resuelven ya. Sí, desde los años 90 esto ya fue, digamos, desfasado, ¿sí? Y hablo de la academia, ¿sí? No hablamos ya de resolver conflictos, ¿sí? Pasamos a hablar, sí, de transformar conflictos. Y el único conflicto que yo veo que se transforma es el palestino-israelí. Cada una de las partes lo ha transformado, para bien o para mal. Ahora, esperar que se resuelva, no, ningún conflicto se resuelve ya, se transforma. Y ya estamos incluso que pasamos de transformar, obviamente pasamos no por capricho, sino por lo que vemos, ¿no? De pasar de la transformación a la neutralización del conflicto. Resolverlo, como te decía, ya desde los años 90, incluido en él, desde los años 80, perdón, incluido en él lo que pilló de la Guerra Fría, los mismos europeos descartaron en su momento la resolución de los conflictos y se dieron por vencidos y dijeron, oiga, esto es con la transformación, ¿no? El mismo Johan Galtung, para dejarlo ahí sobre la mesa. Melchor. Sí, gracias. Yo sí que se han tocado muchos temas y creo que me gustaría profundizar en temas de, sobre todo con el último que ha tratado Nacho, que era el de no la relación Hamas, Irán, Pakistán, Cachemira. Yo aquí también incluiría a China, no en el mismo nivel ninguno de ellos entre ellos, pero sí que hay relación entre todo. Yo creo desde hace décadas se ve una relación sino-islamista, ¿no? No interna, no dentro de China no hay esta relación bonita con, ya vemos los uigures, etcétera, con la religión musulmana, pero sí que China con los países musulmanes tiene una buena relación y proactiva. Con Irán es una relación histórica, la relación China-Rusia-Irán. Lo hemos visto tanto en Ucrania como ahora, lo decía bien Nacho también aquí, en el conflicto India-Pakistán y la introducción, ¿no? De que estuviera ahí Hamas, de Hezbollah, etcétera. Bueno, Hamas no, sino Hezbollah, pero es todo igual que Hamas también al final recibe financiación a través de Hezbollah. Entonces, como bien decíais, vemos una coordinación o una colaboración entre países islámicos y no es tanto, a veces vemos conflictos regionales apoyados por actores externos, ¿no? Creo que es importante mencionarlo y también el papel de China. Yo creo que muchas veces lo hemos dicho ya en este canal, al menos por mi parte, creo que China quiere estabilidad,
la quiere también en el sur de Asia, le beneficia por sus rutas comerciales, por el CPEC, ¿no? También el corredor económico con China-Pakistán. No obstante, también le interesa una India debilitada y más, como bien decía Nacho, también tiene conflictos con la India territoriales, y ya hemos hablado aquí de algunos, pero también en Cachemira como Aksai Chin, y también tiene diferentes intereses, ya sea en Sri Lanka, en Nepal y en el Tíbet. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo ahora mismo en Allianz, si vemos a nivel regional, vemos como esos ataques debilitan a la India, vemos como Bangladesh ya no está tan aliada con la India, sino que tiene una mayor influencia de China. Ya no hablamos de Pakistán, que Pakistán sí que creo que es un buen proxy chino a nivel geoestratégico, pero si no, antes hablábamos, ¿no?, de temas de proyectos, de financiación. Esto mismo está pasando también en Bangladesh. Vemos este Bangladesh pakistano, está como una especie de cinturón que está debilitando las influencias del elefante, digamos así, a la India, si queríamos decirlo de otra manera, en su propia región. Es un poco para tocarlo por encima, pero sí que hay una parte, creo que hablaba Tania antes, hablando sobre Afganistán y cómo fue el papel de Pakistán en Afganistán, ¿no? De que al final también financió, antes de la salida de la OTAN, antes de todo lo que eran grupos terroristas. No fue tanto solo eso, sino también a nivel religioso, ¿no? Financió también la construcción de templos, de mezquitas, de diferentes sitios para que se pudiesen reunir, y también les daba resguardo para hacerlo. ¿Qué pasa una vez los talibanes cogen las riendas, ¿no? Cogen el gobierno y dicen: "Oh, ya no necesitamos a Pakistán, al final es nuestro vecino", y dan resguardo al TTP, que es el grupo terrorista que ataca al gobierno pakistaní. A partir de ese momento, que es cuando los talibanes cogen las riendas y el TTP está resguardado en Pakistán, Pakistán ya no ve a los talibanes como sus amigos, y la doctrina que habían utilizado, creo que desde los años 80, que es la doctrina profundidad estratégica, se les va de las manos. Al final, la profundidad estratégica era decir: yo tengo a Afganistán como amigo, o lo que quede por allí, ¿no?, los grupos que habían insurgentes en esa zona, aunque estuvieran ocupados por fuerzas como la OTAN o occidentales, pero los tengo como amigos, y así tengo un sitio donde resguardarme, y tengo una parte, mi salida para resguardarme de la India o para poder atacar, ¿no? También para poder tener resguardo, o amistades terroristas, etcétera, para tener este resguardo. Vimos también ahora unos vídeos atrás como Afganistán y la India ahora mismo tienen una mala relación, y esta profundidad estratégica que Pakistán tenía con Afganistán para apoyarse, la pierde. Entonces sí que tiene que mirar por otro lado, tuvo que reforzarse internamente y al mismo tiempo mirar por su otra frontera, que en este caso es Cachemira con la India y otras partes también, ¿no? Entonces, yo creo que es importante analizar estas partes, porque no es solo una ficha que dice: "En 2025 vamos a reiniciar el conflicto", ¿no? O vamos a reactivarlo más que reiniciarlo, porque siempre está iniciado, pero son diferentes fichas de cómo vemos los talibanes al estar en el gobierno. Se va esta estrategia de pakistaní que tenían en Afganistán, y se reactiva otra. Vemos como también China es fuerte, pero cada vez lo es más, ¿no? Vemos que este debilitamiento en el sur de Asia a la India ahora se está dando más, hay mayor posibilidad para ellos, aunque no actúen directamente, también les funciona, aunque mantengo que a China o a actores externos no les conviene o no quieren, no es su voluntad, tener em, un conflicto armado constante en esta región, porque si no, a nivel económico y a nivel también comercial, y para llegar a lo que sería al mar Índico o ¿no?, al océano, es muy complicado. Pero son todas estas partes que, analizadas por separado y poniéndolas al mismo sitio, vemos cómo van desgranando otras. También me gustaría pincelar un poco, hablábamos de propaganda antes, también creo que era Tania que mencionaba, ¿no? Pakistán ha hecho mucha propaganda, y creo que aquí es muy interesante decir que hasta con inteligencia artificial ha publicado vídeos de autoridades indias
hablando sin que realmente fuera real, ¿no? Se ha podido ver que eran hechas con inteligencia artificial. También algo anecdótico, para no decirlo, para no poner otro adjetivo, han utilizado imágenes de un videojuego que salió hace unos cuantos años para decir, mira, mirad el ataque hindú. Entonces sí que han hecho este tipo de propaganda que realmente afecta a la sociedad y llega a la sociedad. Lo que yo sí que he visto por vías oficiales indias, al menos también aquí en la Embajada India en España, creo que si no me equivoco, también ha estado enviando a sus nacionales aquí diciendo a través de Instagram u otras redes sociales que esto es mentira porque han utilizado inteligencia artificial o que esto ha sido así, etcétera. Sí que algunas autoridades de la India también han hablado, pero sí que con otro perfil, no tan así. Al final, también en las últimas, ¿no? En los últimos libros o últimos, em, para no decir encíclicas, ¿no? Como ahora que está todo el tema papal que decíamos, pues para decir em, los últimos libros de la administración india, sobre todo si leemos a Jai Shankar, si lo digo bien, que es el ministro de Exteriores de la India, siempre se especifica que Pakistán ya no lo ven como una amenaza, sino que siempre se ve esta amenaza personalizada en China. No China como alguien que les vaya a atacar, alguien, un actor que les vaya a atacar, pero sí como quien mueve o quien tiene la influencia, quien va a ser. Entonces, al ya no ver Pakistán, yo creo que como esto, no lo ven como una igual. La India no ve a Pakistán como una igual, una cosa que puede que hace 2 o 3 décadas sí que lo hubieran tratado así a nivel de relato, a nivel de cómo hablar contra él, a nivel de lo que explican al mundo. Ahora ya no lo ven como un rival de tú a tú. Entonces, sí que también su exposición y propaganda va a cambiar. Y al menos yo desde mi punto de vista. Y creo que es muy interesante para ver, ¿no? Los cambios en la región y el Indo-Pacífico, que al final aquí es donde entra también los intereses que muchas veces hemos hablado sobre temas económicos, comerciales, etcétera. Un poco sería un poco lo que hemos tocado y aquí ya os dejo la palabra. Muchas gracias. Y Yo, creo yo que quiero decir algo A ver. respecto de esa profundidad estratégica. Yo no la doy por finalizada, absolutamente. No la doy por finalizada. Y otra cosa, Afganistán funciona como Pakistán quiere que funcione, ¿sí? Es así. Y Pakistán así lo ve. Sí, Pakistán ve a Afganistán como un súbdito suyo, como un objeto suyo. Y Afganistán funcionará como quiera Pakistán que funcione. Y el ISI pakistaní se encargará de ello. Sí, eso es así y siempre ha sido así. Y el ISI se ha encargado de demostrar que allí en Afganistán sucede lo que ellos quieran que suceda. Sí, el ISI pakistaní puede mirar para otro lado para permitir que muchas cosas sucedan en Afganistán y en el propio Pakistán, porque nadie nos puede decir, o mejor dicho, el ISI pakistaní no nos puede decir que no sabía que Bin Laden estaba allí en su Sí, territorio, ¿verdad? Eso por un lado, sí, para decirte lo hábil y lo poderoso que es el ISI pakistaní. Yo lo tengo entre los mejores servicios secretos del mundo, entre los 10 mejores servicios secretos del mundo, el ISI pakistaní está, absolutamente. Y para finalizar, Eh, es decir, esto yo no doy por cerrado el tema de la profundidad estratégica, absolutamente no. perdón, Alberto, que vale, bueno, breve, por favor, para darle paso también a Jorge y a Nacho. sí, sí, perdón. O sea, yo no digo que la profundidad estratégica acabe, sino que ahora mismo esta doctrina no está en su punto álgido ni se está utilizando. Cuando vimos hace unos meses que el TTP atacaba desde Afganistán a Pakistán, vimos que ahí hubo una pérdida de control. Una cosa es que la información estuviera, pero hay una pérdida de control sobre el territorio. Lo que tiene bueno o malo, depende de quién lo vea y quién le interese que lo vea, Afganistán está desorganizado y el gobierno talibán no tiene control sobre el territorio. Y no tendrá, al menos no se prevé ahora mismo. Entonces, esto es una ventaja para... El gobierno afgano está dividido, totalmente, dividido en dos bloques, ujú. totalmente. Exacto, por eso hay esta pérdida de control del territorio, que es importante si quieres gobernar el territorio y tener control sobre ello. Am, Merche, le voy a dar paso también a ellos, ¿vale? sí, Nacho y perdona, Jorge.
No, yo quería aclarar una cosa que coincido que falta China, pero además del control sobre Pakistán en las rutas comerciales, este corredor entre Xinjiang y Karachi y Gadwar para sacar la mercadería a China, hay algo que le preocupa a China. En China existe un único movimiento real insurgente, que es el Movimiento de Liberación del Turquestán, ¿sí? Que es esta guerrilla de los uigures. Es una guerrilla que pertenece al movimiento islámico de Turquestán y que quiere crear un Estado islámico en la provincia de Xinjiang, que es, además de una de las más grandes, una de las más remotas, pero además está pegada, Cachemira está pegada a Afganistán. Con lo cual, ahí también China tiene que hacer, y ahí me sumo a lo que ustedes recién conversaban, ahí tiene algo que aportar el servicio secreto pakistaní. ¿Por qué? Porque justamente las rutas de ingreso de armas, financiamiento y militantes o insurgentes siempre fueron un problema para el control de lo que sucede dentro de Xinjiang y con las milicias musulmanas que recordemos, yo que tonto no dije, además de ser una de de las más remotas, es la única provincia con presencia consistente de musulmanes dentro de la China. Con lo cual, en algún punto, el apoyar a Pakistán también tiene que ver con el interés de China de no confrontar con el mundo islámico, porque el mundo islámico no es solamente el movimiento de liberación de Turquestán. La red de solidaridades que se arma a partir si se quiere, de la difusión del salafismo y de estos grupos que empiezan a armar redes, Al-Qaeda es un ejemplo, ISIS es otro ejemplo, va más allá de las fronteras nacionales. Entonces empiezan a colaborar y donde se te instaló la red, vos vas a tener insurgencia. Y eso es lo que también China quiere frenar a partir de ser un actor en este escenario, porque además la red de solidaridades salafistas nos conduce al otro problema que tiene China, que tiene un excelente proveedor de petróleo en los países árabes, musulmanes, de Medio Oriente, con los que necesita mantener un vínculo sano. En el momento en que China se presenta en esta disputa entre los hindúes y los musulmanes como parte de esta coalición ad hoc que se va armando entre los musulmanes, los más violentos, pero también los financistas, entonces toma un posicionamiento diferente que le permite también, insisto, mantener controlado un conflicto que es el único conflicto armado que tiene hoy. Bueno, ya el del Tíbet no existe más, pero es el único que tiene. Y no le conviene de ninguna manera pelearse con el mundo musulmán, más aún en la víspera de un posible enfrentamiento, no solamente con la India, que está aliada con Estados Unidos, sino también con Estados Unidos. Así que hay un bloque interesante, digo, yo insisto, la dimensión religiosa es tan importante como la estratégica y la económica, porque es lo que está marcando los últimos conflictos. Ustedes recorren los últimos conflictos, inclusive el de Ucrania, la dimensión religiosa empieza a ser tan gravitante como la económica, y a veces la supera. Jorge. Bueno, yo creo que es importante que nos fijemos en estos conflictos locales, si podemos denominarlos así, pero que no dejan de ser instrumentos de las verdaderas potencias, no dejan de ser el reflejo del enfrentamiento entre las dos grandes potencias. Y hay un problema esencial que tiene China, es decir, para dominar el mundo, que es lo que quiere China, eh, hay que ser la primera potencia económica del mundo, pero también hay que ser la primera potencia militar del mundo. Y China hoy no lo es, está muy lejos de serlo. Si nos fijamos, China vende una influencia económica sobre el mundo, necesita construir sus canales para sus productos, pero después es indispensable proteger esos canales. Y esos canales se protegen con el poderío militar. No en vano Estados Unidos tiene 6 flotas por algo. Y este es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta. Nadie domina el mundo si no domina el mar. Y China, a pasos muy rápidos, no está construyendo academias diplomáticas, está construyendo portaaviones y submarinos. Pero porque el desequilibrio con los Estados Unidos es muy grande. ¿A qué me quiero referir? China sabe que tarde o temprano va a tener que entrar en un enfrentamiento directo con los Estados Unidos para demostrar
o para decir, aquí estoy yo. Y ahora mismo no está preparada para eso. ¿Qué es lo que hace China? Utilizar proxies en cualquier zona en la que tenga interés. Y esta es una de ellas. Utiliza Rusia en Europa, utiliza sus proxies en esta zona, pero no entra en ningún enfrentamiento directo. Pero sabe que ese enfrentamiento va a llegar, porque al final, cuando tenga que decirle a Estados Unidos, apártate que el número uno del mundo soy yo, Estados Unidos va a utilizar la fuerza militar y nos veremos abocados a un enfrentamiento, como dije, desde el principio. Por tanto, China está en una posición de nadar y guardar la ropa, es decir, ni se puede enfrentar con el mundo musulmán. Su potencial es económico y, por tanto, tiene que proteger todas estas infraestructuras que está creando, pues también sería absurdo generar unas infraestructuras para después destruirlas en una guerra, ¿no? Yo creo que está en una posición muy complicada y como tal, pues obran, si me permitís el término simple, obran como chinos, con paciencia y con tranquilidad, mientras que sus proxies son los que dan la cara y se enfrentan en los conflictos regionales. Pero repito, llegará el enfrentamiento directo. No, no tendrá más remedio que tener un enfrentamiento directo. Y ese enfrentamiento creo que va a ser en la zona que todos decimos que es en el Indo-Pacífico, que es donde se juega la mayor parte del tráfico por el mar. Es donde van a enfrentarse y donde acabaremos teniendo un disgusto de diferente nivel al que tengamos en esta zona o al que tengamos en Ucrania actualmente. Pero cuidado con algo, porque yo te diría, China, de pronto no tendremos que esperar este enfrentamiento para cuando China ya esté lista y tenga la misma cantidad de portaaviones y tal. De Bueno, pronto, los Estados Unidos, de no, pronto los Estados yo no. Unidos Yo estaba les diciendo da, lo que esperan ellos. Ahora no, claro, la respuesta de no. Estados Unidos es que igual no te doy tiempo a eso. No, es que allá voy, pero lo miro al revés que tú. La torpeza estadounidense Ah, bueno, eso es la está que claro. puede darle a los chinos, ¿sí? Esa oportunidad de no necesitar igualar a los Estados Unidos ni apartarlos, sino decir, eres tan torpe, mira lo que has hecho y me has dado la oportunidad. Y Que, creo que que, por ahí es que va a venir. que se aparten ellos mismos. Tener un líder como Trump es trabajar a favor de China y de Rusia, Totalmente, trabajar a favor del totalmente, enemigo. totalmente. Sí, acá vieron como no podemos hablar de India, Pakistán sin hablar de China y ni Estados Unidos. Y acá también hay algo claro. China necesita generar no solamente un espacio en el mar, que es su prioridad. El 80% de su comercio va por o sea, de la generación de riqueza exterior va por el mar. Y ahí de nuevo, ¿no? Pasa por Malaca y es un punto, es un embudo en donde los buques pueden ser bloqueados por la India, de ahí la importancia de abrir la ruta a través de Cachemira y a través de Pakistán. Creo que China lo que busca en sí es una estrategia mixta. Por un lado, la militar. Creo que la militar tiene más que ver con convertirse en una potencia que pueda reclamar antes que ser una potencia indiscutible en lo global, ser una potencia regional. Es decir, que nadie discuta su preeminencia dentro de el Asia-Pacífico. El principal obstáculo que tiene hoy, bueno, son dos. Uno es Estados Unidos con sus aliados, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que de alguna manera forman una especie de barrera. Si uno va a los mapas, hay una barrera que le impide expandirse, que le impide aplicar esa política de los nueve dedos, con el que se quiere hacer potencia única y regente del mar de la China. Pero también tiene el otro problema que es la India. Y la India es un país que se atreve a desafiar a China, pero que, y casualmente, aunque nunca creí en las coincidencias, creo que las coincidencias son una falta de explicaciones suficientes, casualmente Pakistán calienta la región para mantener a la India ahora ocupada
en un frente. Este, o sea, Pakistán ocupa a la India y esto La sucede distrae. claro, mientras el vicepresidente y, por lo tanto, subencargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos estaba presente en la India. Y mientras Modi estaba en Arabia Saudita tratando de cerrar acuerdos de provisión de combustible. Entonces, digo, las coincidencias siempre son sugestivas. Lo que hay magia, seguro, siempre hay magia, y estamos hablando de religión, así que siempre hay magia. Pero en relaciones internacionales no creemos en la magia, creemos en las explicaciones, y para mí esto es parte de un conflicto que tiene mucho que ver precisamente con el dominio del área de Asia-Pacífico más, y con eso otro motivo más para decir va a seguir, porque los encadenamientos estratégicos y políticos son demasiado fuertes y demasiado complejos como para que una tregua frene un proceso que está en marcha, que ahí, un poco por lo que decía Jorge, ¿no? Que algo está por pasar y siempre está por pasar. Algo Veamos si estas viene. coincidencias. Sí, algo viene. Ujú. Lo que pasa es que también hay factores, permitirme ya como militar, hay factores que de repente desequilibran este trayecto, como son, era importantísimo poseer portaaviones, porque el portaaviones es el elemento que marca tu proyección de fuerza a miles de kilómetros de tu territorio. Pero de repente, y eso no era tan fácil, es decir, la India, China se ha marcado esa ruta, ha comenzado a construir portaaviones, pero de repente llega la guerra de Ucrania y un elemento pequeñito con 4 aspas que se llama dron o con 6 revoluciona la guerra. Y entonces tener un portaaviones con 90 aviones o 100 aviones de combate estaba al alcance de muy poca gente, pero tener un portaaviones con 700 drones ya está al alcance de mucha más gente. Quiero decir, hay elementos que van a cambiar eso que, como dice Nacho, viene algo. Yo estoy de acuerdo, Nacho, en que algo viene, pero no sabemos el qué, ¿no? Como cuando tuvimos el apagón, que todo el mundo decía, ¿pero qué ha pasado? Algo ha pasado extraño, Mm. pasan cosas muy raras, pero no sabemos hilarlas, ¿no? Bueno, quizá, pues, no creo que estemos en una época, vamos a ver, creo que estamos en una época muy convulsa, con muchos problemas, pero creo que todas las épocas han tenido sus problemas, sus enfrentamientos. Nos olvidamos de que desde la Segunda Guerra Mundial hemos tenido Vietnam, Corea, Camboya, Sí, también, Balcanes. también enfrentamientos en muchos. Esto al final son reajustes, estoy de acuerdo con Meritxell, que reajustan las situaciones en determinadas zonas. Yo lo que tengo miedo, eh, eh, lo que me produce verdadera preocupación, es que en momentos convulsos se requiere de líderes eh, con capacidad. Y creo que ahora mismo estamos uniendo dos cosas que son peligrosísimas, que es una situación convulsa y los peores líderes posibles. Entonces, esto no puede dar un buen resultado nunca. Eh, una Europa que no ni está ni se la espera, hablamos mucho pero no resolvemos nada, fruto de un concepto estructural nuestro, somos 27 a decidir, mientras que en China, en Rusia, en Estados Unidos o en India decide uno, y nosotros seremos siempre más lentos. Nos Ujú. empeñamos en aplicar, eh, yo no digo que esté mal, creo que gracias a Dios que somos así, pero nos empeñamos en aplicar la filosofía, la bondad, y los demás no. Entonces, bueno, Mm. tenemos un escenario mundial Mm. complejo. Ahí para también le dar el pie a Maricel para que complete lo que voy a decir. Ahí estamos mirando mucho hacia el mar, pero China, junto con Pakistán, está realizando también un avance terrestre mucho más amplio. Es decir, la presencia de Xi Jinping en el desfile del 9 de mayo en Moscú viene a consolidar la alianza entre China
y Rusia, cuando se ponía en duda si Trump podía abstraer o sacar a China de ese eje. Pero también China se ha convertido en el principal inversor y el principal socio de el gobierno talibán en Afganistán. Ya lo dijimos, el principal socio en Bangladesh es quien está apoyando al gobierno de Myanmar, pero además está haciendo un avance económico a través de las inversiones directas muy interesante en Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajistán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Porque la ruta de la seda no es solamente marítima, la ruta de la seda es en principio terrestre. Hay una expansión de la influencia de China que la vemos en Pakistán, pero que está no solamente yendo quizás a veces más rápido que la construcción de portaaviones, sino que además está comiendo el área de influencia de Rusia y empieza a chocar con Turquía, que también en todos estos países que terminan con Están por una cuestión de identidad turcmena, también quiere llegar ahí. Y oh casualidad, y si todas las casualidades, uno de los principales apoyos de Pakistán tratando de llevarlo a su órbita también es Turquía. Ojo, porque China es también una potencia crecientemente continental y si sumamos la cantidad de kilómetros cuadrados que va sumando a su área de influencia, es pero mucho mayor que la que ha sumado cualquiera de los otros focos de poder, llámese Estados Unidos, Europa, Turquía o quienes quieran nombrar. Ojo con la parte terrestre, y con la ruta de la seda, más que con... creo que es por ahí por donde pasa la influencia de China. Michelle, Gracias. Cojo los últimos, tanto de Jorge como de Nacho, análisis que habéis hecho de la región. Vuelvo a decir que para mí es principal hacer un análisis regional del sur de Asia, pero también así como ya de Asia en sí, lo que está haciendo China. Am, Como decíamos inicialmente, ¿no? Ahora tocaba Nacho Afganistán, la influencia china allí, Myanmar, también hablábamos de Bangladesh en el inicio, e India y en el medio, ¿no? Vemos como el cinturón que tiene alrededor cada vez se desvincula más de la influencia india, cosa que no está determinada, pero que sí que está pasando. Pakistán como proxy, pero ya no en todas las situaciones. Sí que en Bangladesh funcionó, pero Bangladesh también entró China directamente en temas de proyectos. Una parte que hemos hablado muchas veces de proyectos con financiación, también lo vimos hace unos años en Malasia o en partes de África, lo que mucha gente ha llamado a veces como el trap debt chino, ¿no? De decir si después habrá o no, pero son proyectos, mucha financiación que captan esos países o de manera tanto positiva como negativa, ¿no? Pero entran para hacer muchas veces infraestructura, cosa que se necesita y también les es útil, como bien decía Nacho. Entonces, vemos esta reconfiguración o recalibramiento, porque no sabemos si acabará o no, pero cómo se van moviendo las fichas. Muy importante, tanto en tema marítimo como terrestre, como bien decíais. Tema marítimo es muy importante. Hablamos del sur de Asia, South Asia, que diríamos que es esta región, ¿no? Desde Afganistán a Bangladesh, a Pakistán, India y Sri Lanka, Nepal. Esa desconfiguración y reconfiguración pasa también por el mar, también por tierra. Vemos también el CPEC, ¿no? Esta parte tan importante de Pakistán, China, pero ya no vemos que Pakistán sea tan el punto principal para controlar, que también no es, pero vemos como China llega directamente también a otros proxies a hacer la financiación, aunque Pakistán se encargue, digamos, de Perdón que la te mano. interrumpa. Sí. Y es el comprador del 90% del petróleo que vende Irán. Me he olvidado. Mm. Bueno, realmente importantísimo. Irán creo que es uno de los grandes ejemplos de relación con China, ya no solo por la relación comercial, pero también política, también con Rusia, y también vemos que muchas veces Irán es un país muy interesante, siempre tiene una buena relación con India históricamente, y así nos remontamos a cuando era Persia, etcétera, y Irán es un país que históricamente le gusta mantener este tipo de relaciones, pero también se posiciona muy firmemente cuando hay, como bien decías, conflictos religiosos. Es uno de los países que más se posiciona en ese momento, pero hemos visto otros casos, ¿no? Como cuando Armenia y Azerbaiyán, ¿no? También que en lugar de irse con
a los azeríes, después de ir con Armenia por el tema de Turquía. Aquí ya me he ido, pero un poco las dinámicas de cómo Irán funciona, que no es tan blanco y negro cuando hay un conflicto con musulmanes, se va con los musulmanes, sino que se puede posicionar dependiendo de sus intereses y no siempre es por la religión. Y creo que es importante destacar porque veremos cada vez más ese tipo de conflictos, como bien apuntaba Nacho, que son o parece ser de carácter religioso, aunque el quid de la cuestión siempre no tiene por qué estar allí, pero sí lo que se muestra al mundo. Pero el quid realmente en este aspecto, pues vemos que es temas económicos o cómo se reconfigura la región con un conflicto parece fronterizo o religioso, pero realmente es el interés de actores externos va por otro lado. Lo mismo funciona en Irán muchas veces, que se posiciona a nivel religioso, pero vemos que en diferentes conflictos, ya vimos cuando hablamos, ¿no?, entre Azerbaiyán o Armenia o también con India, etcétera, se ha posicionado diferente finalmente. Volvemos, ¿no?, al análisis regional del sur de la India. Como ya hablamos también de Asia Central, que decía Nacho, es muy importante. ¿Por qué? Por el tema terrestre. También es importante porque Cachemira también, habíamos dicho inicialmente, la parte terrestre para ir del mar de la China Meridional, si vamos por tierra, tiene que pasar por algún sitio, ya sea por Asia Central o por esta vía. Tener todo controlado. Al final, continúo pensando que ahora mismo China le interesa una estabilidad en su área, pero también una estabilidad que pueda controlar y que tenga acceso, que pueda financiar y que tenga un control en ese sentido. Entonces, si necesita hacer un recalibrio donde haya un conflicto o una chispa, para decirlo, y las vidas humanas que se han perdido son muy importantes, pero para tener una chispa dentro de lo que puede ser un conflicto a este nivel, se ha realizado. Yo creo que hemos hecho un análisis completo en ese sentido y cada día van a pasar cosas. Al final, como decíamos en un inicio, es una tregua. No sabemos el lunes cómo puede arrancar en ese sentido. Mal, seguro. Pues chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, nos vemos otro día, si queréis. Bueno, algo muy rápido voy a leer aquí de la Sí, situación. Cuando le decía a Jorge, esto me vuelve a ratificar, más allá de la pérdida de Pakistán por Estados Unidos y de Afganistán. eh, por eso decía, puede que este Estados Unidos le dé la gabela a China. Aquí Netanyahu acaba de decir, creo que tendremos que reducir gradualmente la ayuda militar estadounidense, porque Donald Trump de hace 2 días para acá dejó a Israel tirado en la cuneta. Mm. Entonces, Estados Unidos está haciendo todo lo posible por irse del mundo y dejar colgado de la brocha, dirían en mi país, a todos los aliados o a gran parte de ellos por lo menos. Entonces, esto le va a servir bastante a China. Donald Trump ha mm, ocupado la posición de Judas, pero perfeccionándolo. Es decir, Al ha, final, él con- es el candidato de Manchuria. ha convertido a sus aliados en sus enemigos. Esto es una cosa que, si esto nos lo cuentan hace ¿No lo crees? mira que todos estamos viendo, o yo creo que muchos vimos que el primer mandato de Trump fue una prueba, que no le salió bien, por desconocimiento de la propia administración de Estados Unidos, ¿no? Y el Yo, segundo ya se iba a preocupar él de tener el control de los organismos del Estado, pero está haciendo unas cosas, yo como hombre de la inteligencia, cuando veo, va a despedir a 3.000 de la CIA, va a cesar a 150 generales, yo digo, madre mía, huele mal. Y este, desde luego, es el mejor aliado de China Total. que, que tenga un presidente tan bobo, si se me permite la palabra. sí. cuando era la campaña y muchos decían que yo estaba a favor de Kamala Harris cuando advertía que todo esto iba a pasar, y no lo digo por jactancia, sino porque estaba en la superficie de las cosas, estaba en el primer Sí, mandato de Trump con su retiro de Afganistán, de Somalia, de Irak y de tantos otros puntos, un aviso de un acercamiento, un intento de acercamiento con Rusia que iba a terminar siendo un desastre, como lo resultó, siendo, a ver, si
aquello que dije en su momento era cierto, entonces necesariamente va a ser cierto también la otra parte del análisis que decía que Trump va a hacer lo que el mundo le permite hacer, pero también cuando el mundo le demuestre que la pérdida de poder estratégico de Estados Unidos se traduce necesariamente en un retroceso económico, porque los acuerdos económicos de Estados Unidos tienen mucho que ver con su reputación y su poder, que no es lo mismo, entonces en ese momento es posible que, si Trump siquiera, ¿no? Esto no sabemos, es un mundo muy impredecible, es posible que tengamos una segunda etapa de Trump que sea en la que esté signada por algo, cuando Trump tome como enemigo al Trump que es hoy y trate de revertir todo lo que está haciendo ahora y nos conduzca a todos los que compartimos el mundo con él a un escenario desastroso, porque no hay nada más torpe que un torpe tratando de arreglar sus torpezas. Para allá vamos. Ujú. Pero fijaros, pongo un detalle, la última reunión de ese señor que ha cesado, ese torpe que va a una reunión con Putin y pregunta La en fin, traductora. la traductora de la embajada le dicen que sí, se sienta ¿Y se tan lo cree? feliz y adelante. Estos son los torpes que están gobernando Estados Unidos. Sí. Y yo, cuando me dicen, no, yo qué sé, el señor de Tesla, es que es un señor muy inteligente, bueno, ya lo pongo en duda. Será un empresario de éxito, yo no lo dudo, pero eso no necesariamente está vinculado a la inteligencia, ¿eh? Yo creo que son un equipo de torpes tremendos y que son el peor enemigo de Estados Unidos. No ya de China, que yo creo que Xi Jinping debe estar aplaudiendo, ni de Rusia, que Putin debe estar aplaudiendo. Es decir, Putin ahora se postula para resolver el problema o para gestar la paz con Ucrania, pero él solo ya sin el tonto, ¿no? Claro, Entonces, bueno, el ridículo es espantoso. total. Y no sé a qué están esperando. Y lo vuelvo a apuntar, lo puse en un artículo, no quiero que nadie me malentienda ni que yo esté inspirando, pero os recuerdo que el tema de eliminar presidentes de Estados Unidos Ah, es una historia bastante común en Estados frecuente. Unidos. Sí, Ujú. sí, cuando no ven otra solución, pues optan siempre Si por llegaras, tal. es eliminar, para aclaremos, hablamos de impeachment y guiño dos veces los ojos. Ojo, Sí, porque si Trump acepta este avión De del Qatar. gobierno de Qatar de 400 millones de dólares, luego de de hacer un acuerdo para instalar un emprendimiento de su grupo empresario en Qatar por 5.000 millones de dólares, eso podría dar lugar, no estamos diciendo que vaya a suceder, podría dar lugar a un proceso de impeachment que lograría, no sé si sacarlo, pero sería una buena bofetada que lo obligaría a repensar si no es cierto eso de que el mundo le tiene que obedecer o él tiene que obedecer al mundo. yo creo que no va a terminar su mandato. Hay republicanos de verdad, que no quieren verlo ni en pintura y ya se lo han hecho saber. Y votarían Ujú. felizmente un impeachment porque es que él está acabando con los Estados Unidos. ¿Sí? Él es el mejor aliado de China, de Putin, de todo el que quiera acabar con Estados Unidos. Pues este hombre es el mejor aliado. Y repito, hay republicanos con nombre y apellido, y cada vez crece más la lista, que no lo quieren ver ni en pintura, porque este hombre se está eh, encargando de erosionar ese poder estratégico del que hablabas, Nacho, sí, estadounidense. El buen nombre que en algún momento este país tuvo, hoy en día es una cosa de risa lo que mencionaba Jorge acerca de la traductora que es de la FSB, sí, que utiliza este pobre tonto, sí, Witkoff, que es un tonto, y encima lo Bueno, envía es enviado para Katmandú, para Rusia, para Oriente Medio, pero que también para Ucrania. ¿Y este hombre a qué horas duerme? Sí, entonces, y es un tonto, ¿no? Un tonto que se cree que la mujer es de la embajada estadounidense. Es decir, todo lo hacen mal.
la señora que está en la oficina de inteligencia, la jefa de la comunidad de inteligencia, lo hace mal. Sí, el tema del chat del secretario de Defensa fue un ridículo mundial. Sí, todo esto es una cosa, parece, no sé, orquestada para erosionar el poder de ese país. Parece que si se hubieran reunido para eso. Pareciera, tú hablabas de inteligencia, Tania, desde luego, si esto es una operación de inteligencia rusa, han culminado la mejor operación de la historia. Total, Es decir, han totalmente. puesto al más bobo al mando del país que ha sido su enemigo ancestral. Es decir, yo el otro día lo recordaba porque cuando dicen no, y perdón que nos vamos del hilo de India y Pakistán, pero cuando dicen no, claro, es que, bueno, igual Rusia no es nuestro enemigo, digo, pero a ver, si yo no lo he dicho. ¿La Guerra Fría qué era? ¿Cuál era el enemigo? ¿Quién nos convenció de que el enemigo era Rusia? Ellos. ¿Quiénes establecieron su política estratégica y de defensa en base a un enemigo que era Rusia? Ellos, Sí. no nosotros. Y ahora de repente llega un iluminado como este, como el Elon Musk, es que hay que ver el equipo, es que es para asustarse, No, de no, es verdad. que lo he dicho, es para destruir el Claro. país. Y ahora van a destruir. Yo os recomiendo no porque el hombre acierta, porque acierta, desde luego. Hay un desertor que desertó a Canadá, un desertor ruso que se llama Yuri Bezmenov. En los años 70 grabó una entrevista en la que explicaba cuál era el proceso que ellos tenían de destrucción de Estados Unidos, en qué fase se basaba y demás. Desde luego coincide con todo lo que está ocurriendo. Sí, Lo que sí, pasa es que parece que antes no tuvieran al actor y hoy ya lo tienen. Y claro. el actor se ha rodeado de los peores, pues del tonto que pregunta si la traductora es de la embajada, le dicen que sí, se queda tan feliz. Y este mismo, como decía Tania, lo mando a Katmandú, a Ucrania, tal, se convierte en, bueno, un bobo viajando por el mundo. Pues así no va, claro. Yo espero que el pueblo americano se dé cuenta del error que ha cometido Ojalá. y sea el pueblo americano quien corrija. Y lo espero porque si no, nos arrastra a Sí, todos a una situación tremendamente mala. Porque más allá de que domine el mundo China o Rusia o Estados Unidos, a mí me gustaría que Europa tuviera una posición propia. Pero más allá del dominio, tenemos que pensar en lo que eso significa para nuestro modelo de vida. Es decir, ¿yo querría vivir bajo el modelo de vida chino? Pues no, ni bajo el modelo de vida ruso. Yo dije hace mucho tiempo que entre rollito de primavera, borscht y hamburguesa, yo como gallego prefiero empanada, pero bueno, me quedo con la hamburguesa, ¿vale? Que representa mi modelo de vida, ¿no? Pero ahora estoy viendo que como me descuide, como rollito de primavera, ya verás. sí. Pues, bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, muchas gracias a los cuatro y nos vemos otro día. Gracias. Adiós. Muchas Gracias a ti. gracias. Muchas Chao. Gracias, gracias. Alberto.